Buenas. Siguiendo con la sinopsis de Otro Lacan, de Alfredo Edelstein, los títulos o ítems a continuación que guiaron mi lectura eh, es los autores de referencia de Sigmund Freud y los autores de referencia de Jacques Lacan. Si bien ambos psicoanalistas utilizaron muchísimas referencias en cuanto a autores, no constituye esta lectura la totalidad de ellos, sino solamente de algunos de los más representativos, como para dar cuenta la posición también que se intenta desambiguar en este libro del otro Lacan. Bueno, a continuación, los autores de referencia de Sigmund Freud. Se podría hacer una breve síntesis de los autores de referencia en Freud que podría decantar en un estudio más profundo. Respecto de la lingüística, Freud se basa en la teoría de la Vorstellung, es decir, del objeto a representar y su representación, que remite a la obra de El mundo como voluntad y representación de 1819 del filósofo Arthur Schopenhauer, y la referencia a Karl Abel, quien fue un filólogo alemán de fines del siglo XIX que sostenía una concepción evolutiva del lenguaje, y del que Freud tomó sus estudios sobre los jeroglíficos egipcios para ponerlos en analogía con los procesos de elaboración en el sueño. En epistemología, su influencia es el empirismo lógico, que sostiene el verificacionismo, que se basa en dos métodos de verificación. La empírica, solo los enunciados de la ciencia empírica lo cumplen, y el analítico, solo la lógica y la matemática lo cumplen. La dirección que Freud dio al psicoanálisis fue la de ser sucedáneo de las ciencias empíricas, y su constante referencia a la biología como ciencia que recurriría a ella hasta prescindir de esta es marcada en su obra. En física, la referencia es Newton, físico inglés del siglo XVII, de quien toma sus aportes de las leyes de la mecánica clásica para construir su concepto de energía en el aparato psíquico y también en relación a la pulsión. En geometría, Freud es heredero, sin saberlo, de la lógica espacial de Euclides, matemático griego que vivió entre los años 325 a.C. y 265 a.C., que es el estudio de las propiedades geométricas del plano real y del espacio tridimensional. Respecto de la aritmética, jamás tomó nada, ya que su principal influencia fue Aristóteles, de quien también no hay reflexión al respecto. Este desarrolló una filosofía en la que la experiencia es la fuente del conocimiento, y afirmó que cada entidad sensible es una sustancia compuesta de materia y de forma, siendo esta última su esencia. Además, postuló que toda sustancia tiende hacia una causa final. Teniendo en consideración esto, Lacan diagnosticó el atraso que los psicoanalistas sostienen en su práctica y las consecuencias que eso implica. Por ejemplo, en su versión del sujeto y la dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano, afirmaba: una carencia de la teoría sumada a un número de abusos en su transmisión que resultan en una ausencia total del estatuto científico, un medio infatuado del más increíble ilogismo. Otra cita, de Función y campo de la palabra, de 1953, ya desde el comienzo de su enseñanza. Un retraso de medio siglo sobre el movimiento de las ciencias. Esta preponderancia de la experiencia para el saber y el ejercicio del psicoanálisis es lo que está criticando Lacan. Ideas como para ejercer el psicoanálisis hay que atravesar un análisis, o del orden de se ve en la clínica se lo impuso, son las creencias que Lacan pone en duda.
Ahora bien, los autores de referencia de Jacques Lacan. Respecto de los autores de referencia de Jacques Lacan, la lista es exhaustiva e inacabada, puesto que de su enseñanza publicada se han censurado o perdido las referencias que utilizó, pero se pueden mencionar algunas que fueron muy importantes, como la antropología estructural de Lévi-Strauss, que vivió entre 1908 y 2009, que se basa en abordar los fenómenos sociales como sistemas de signos y no tratarlos como sucesos únicamente, signos que adquieren valor u significado socialmente. En lingüística, articuló los desarrollos de Ferdinand de Saussure, que vivió entre 1857 y 1913, fue fundador de la lingüística estructural. Roman Jakobson, nacido en 1896 y fallecido en 1982, desarrolló la estructura de la comunicación. Émile Benveniste, que vivió entre 1902 y 1976, escribió Problemas de lingüística general, que aportó críticas considerables de los autores mencionados anteriormente. También tomó la pragmática de John Langshaw Austin, que nació en 1911 y murió en 1960, que hace referencia a la teoría de los actos de habla, que distinguen los enunciados, lo constatativo, lo realizativo o lo performativo, que va más allá de los hechos y de lo verdadero o falso, al postular que también, por haber sido enunciado, puesto en acción, realizan el hecho. También tomó el análisis del discurso, que es una práctica interpretativa e interdisciplinaria. En epistemología tomó a Alexander Coyle, que nació entre 1892 y falleció en 1964, quien fue un filósofo e historiador de las ciencias que caracterizó a la ciencia moderna que surge en el siglo XVII de la siguiente manera: la sustitución de la idea de un cosmos finito y jerárquicamente ordenado por la de un universo infinito con leyes uniformes. La geometrización del espacio, producto de rebatir la concepción aristotélica del espacio en tanto conjunto diferenciado de lugares intramundanos por la de la geometría euclidiana, una extensión esencialmente infinita y homogénea. El paso de la idea del aproximadamente a la idea de precisión, la primacía de la razón sobre la percepción, el cambio de una categoría de espacio concreto por una de espacio abstracto y la de un concepto de movimiento-proceso por el de un movimiento-estado. En física, articuló los aportes del relativismo que fundó Albert Einstein, que vivió entre 1879 y 1955, que funciona diametralmente opuesto a la mecánica clásica de Newton. También tomó el principio de incertidumbre de Heisenberg, postulado en 1927, que establece la imposibilidad de pares de magnitudes físicas observables y complementarias sean conocidas con precisión arbitraria. Es decir, cuanta mayor precisión se busca en determinar la posición de una partícula, menos se conoce su momento lineal y por lo tanto su masa y velocidad. En matemáticas tomó los aportes de Cantor, que vivió entre 1845 y 1918, Fresh, que vivió entre 1848 y 1925, y Dedekind, que vivió entre 1831 y 1916. En relación a la teoría de los conjuntos, que estudia las propiedades y relaciones de los conjuntos, que son colecciones abstractas de objetos consideradas en sí mismas. En geometría incorporó la topología combinatoria, que estudia los espacios topológicos, es decir, estructuras matemáticas que permiten la formalización de conceptos como convergencia, conectividad, continuidad y vecindad. También tomó la teoría de los nudos, que es una rama de la topología que se encarga de estudiar el objeto matemático abstrayendo la noción cotidiana de nudo, es decir, no es algo que se pueda asir con la mano. Esta teoría surge a fines del siglo XVIII con los estudios de Vandermonde
que vivió entre 1735 y 1796, Gauss, que vivió entre 1777 y 1855, y Klein, que vivió entre 1849 y 1925. Y a fines del siglo XIX surgió el estudio sistemático de la teoría y sus principales desarrollos se dieron en la segunda parte del siglo XX por las contribuciones de John Conway, que vivió entre 1937 y 2020, Vaughan Jones, que vivió entre 1952 y 2020, y Kaufman, que nació en 1845. Actualmente la teoría de los nudos tiene aplicaciones en teoría de cuerdas, en la gravedad cuántica, en el estudio de replicación y recombinación del ADN y en áreas de la mecánica. O sea, tiene una aplicación en muchos ámbitos que va más allá de donde partió. Como se puede eh, deducir, muchos de los autores de referencia de Lacan son contemporáneos a Freud. O sea, hay una elección en cuanto al posicionamiento epistémico que constituye una elección, digamos, de hacia dónde cada uno fue orientando su psicoanálisis. Y es bastante ilustrativo. Quizá también esto merezca mayor profundización en algunos de los autores que se mencionaron. Y por lo demás está decir, hay algunos autores que quizá si él escucha en este video, ¿no?, les resuena con algunos de los conceptos o de las construcciones de Lacan, como por ejemplo la del nudo borromeo en relación a la teoría de los nudos, o la teoría de los conjuntos en relación al objeto A. Entonces es bastante ilustrativo nada más esta exposición.